Victoria Cilliers era conocida en el Hospital Militar Británico no solo por su habilidad como fisioterapeuta, sino también por su personalidad cálida y servicial. Su trabajo implicaba mucho más que técnica. Escuchaba a cada paciente, alentaba a aquellos que se encontraban desanimados y daba apoyo a quienes parecían haber perdido la esperanza. Para ella, ayudar a las personas a recuperar su vida después de un accidente o trauma era una vocación, algo que la llenaba de satisfacción y propósito. En 2009, su vida dio un giro inesperado cuando le asignaron un nuevo paciente, Emile Cilliers. Emile, un sargento del ejército, había sufrido un accidente en una misión y necesitaba terapia física intensiva para poder volver a sus actividades. Al principio, Emile era como cualquier otro paciente para Victoria. Alguien que necesitaba ayuda para sanar y quien, con tiempo y esfuerzo, podría volver a ser el hombre activo y enérgico que alguna vez fue. Sin embargo, las sesiones comenzaron a transformar su percepción. Victoria no pudo evitar notar que Emile, a pesar de estar en un momento difícil de su vida, siempre tenía una chispa en sus ojos y un sentido del humor que animaba el consultorio. Entre ejercicios de rehabilitación y conversaciones casuales, comenzaron a conocerse mejor. Emile tenía un encanto innegable y un carisma que hacía que Victoria se sintiera especial. Ella, que siempre había sido reservada en asuntos del corazón, comenzó a permitirse disfrutar de esos momentos compartidos. Poco a poco, las sesiones de terapia se tornaron en algo más que tratamiento físico. Las miradas de complicidad, las sonrisas espontáneas y la manera en que Emile parecía abrirse a ella fueron creando una conexión única. Él le contaba historias sobre su vida en el ejército, los desafíos que enfrentaba, sus sueños de aventura y, en cada una de esas confesiones, Victoria veía una vulnerabilidad que la tocaba profundamente. Emile, por su parte, encontraba en ella una empatía y comprensión que lo hacían sentirse realmente visto y valorado. Cuando Emile finalmente se recuperó y terminó su tratamiento, ambos sabían que lo que había nacido entre ellos no se podía ignorar. Tras varias citas, decidieron formalizar su relación y pronto se casaron, convencidos de que habían encontrado al compañero de vida perfecto. La ceremonia fue íntima, rodeados de amigos y familiares que los observaban felices, convencidos de que aquella unión sería duradera y sólida. Victoria estaba emocionada por iniciar esta nueva etapa. Sentía que había encontrado a su alma gemela, un hombre que compartía su espíritu aventurero y su deseo de construir un futuro juntos. Los primeros años de matrimonio fueron un sueño hecho realidad. Emile era un esposo apasionado y atento, y juntos crearon una familia al dar la bienvenida a sus 2 hijos, quienes se convirtieron en el centro de sus vidas. Victoria disfrutaba cada momento, desde las cenas familiares hasta los paseos por el campo, y en cada sonrisa de sus hijos veía la felicidad que había soñado. La relación parecía una de esas historias perfectas, de aquellas que solo se encuentran en los cuentos. Sin embargo, el paso del tiempo y las responsabilidades trajeron consigo cambios inesperados. Emile, que solía ser el sostén de la familia, comenzó a comportarse de manera extraña. Un día, sin previo aviso, anunció que había dejado su puesto en el ejército. Victoria quedó impactada. Esa decisión era drástica y traía consigo una serie de implicaciones económicas que le preocupaban profundamente. Pero Emile parecía inmutable, sin remordimientos, y sin una razón clara para abandonar el trabajo que tanto significaba para él y para su familia. Las semanas pasaron y Emile no mostró interés alguno en buscar un nuevo empleo. Cuando Victoria le preguntaba sobre el tema, él respondía de manera evasiva o cambiaba la conversación. Se volvía irritable, encontrando defectos en todo lo que ella hacía. Poco a poco, los días idílicos de su matrimonio quedaron atrás, reemplazados por una tensión que Victoria no podía entender ni resolver. La casa, que una vez estuvo llena de risas y de amor, ahora estaba impregnada de una atmósfera densa y fría, que hacía que Victoria se sintiera sola e incomprendida. Victoria trataba de lidiar con su frustración y con la creciente carga económica de mantener a la familia. Hablaba con Emile con calma, intentando hacerle entender que ambos necesitaban trabajar para asegurar el futuro de sus hijos. Pero Emile parecía haber adoptado un papel de espectador en su propia vida. Siempre tenía excusas. Algunas veces decía que estaba buscando empleo,
otras afirmaba que tenía propuestas que aún no se concretaban. Y mientras él seguía sin hacer nada, la presión sobre Victoria aumentaba. Esta nueva faceta de Emil la desconcertaba. El hombre que ella había amado, con quien había compartido sueños y con quien había creado una familia, ahora parecía un desconocido. Su actitud despreocupada y sus constantes ausencias la herían profundamente. Victoria no podía evitar preguntarse si todo aquello era una fase pasajera o si, de algún modo, Emil ya no deseaba estar con ella y su familia. A pesar de sus dudas y preocupaciones, se aferraba a la esperanza de que Emil cambiaría. Tal vez, pensaba ella, solo necesitaba tiempo para reencontrarse a sí mismo. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda comenzaba a crecer en el corazón de Victoria. Algo en la manera en que Emil la miraba y la trataba había cambiado de manera casi imperceptible, pero el amor y la lealtad la cegaban. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar su matrimonio, convencida de que, con amor y paciencia, las cosas volverían a ser como antes. Victoria no imaginaba que esos momentos de duda y desconfianza serían el comienzo de un capítulo mucho más oscuro en su vida. Mientras Victoria luchaba por sostener a su familia y conservar el amor que una vez los había unido, Emil se hundía cada vez más en una vida de secretos y engaños. Las noches en las que desaparecía sin explicación se volvieron cada vez más frecuentes. Victoria se encontraba preocupada, esperando despierta en la oscuridad, escuchando el eco de sus pensamientos mientras las horas avanzaban sin señales de él. Cuando Emil finalmente regresaba, olía a perfume barato y sus ojos rehuían los de ella, evitando cualquier contacto que pudiera delatar su culpa. Lo que Victoria no sabía era que Emil había comenzado a frecuentar un club de encuentros donde conoció a una mujer con quien entabló un romance clandestino. Esta mujer, joven, carismática y llena de promesas de una vida diferente, lo tenía completamente cautivado. Ella le daba a Emil la emoción y la sensación de libertad que, en su mente, ya no encontraba en su hogar. Pronto, esta aventura se convirtió en una obsesión, y Emil empezó a imaginar un futuro en el que su vida con Victoria y sus hijos simplemente no existía. Pero había un gran obstáculo. Si dejaba a Victoria, perdería el acceso al único ingreso estable que mantenía sus fantasías de un nuevo comienzo. Emil se encontraba atrapado entre su deseo de una vida libre de responsabilidades y la dependencia económica que tenía hacia Victoria. Empezó a barajar la idea de obtener el dinero del seguro de vida de su esposa. La sola idea de deshacerse de Victoria le resultaba escalofriante al principio, pero su ambición y desesperación comenzaron a nublar cualquier remordimiento. La tentación de iniciar una nueva vida, sin cargas, con suficiente dinero para disfrutar de una libertad sin límites, lo sedujo cada día más hasta que ya no era capaz de pensar en otra cosa. Una noche, mientras Victoria dormía, Emil se quedó despierto navegando en Internet, buscando información sobre accidentes domésticos. Leía sobre las estadísticas y los métodos que parecían más comunes. Un dato en particular capturó su atención. Muchos accidentes fatales en el hogar ocurrían debido a fugas de gas. Se preguntó si podría ser lo suficientemente sencillo provocar un accidente y pasar desapercibido, incluso lograr que pareciera un descuido de Victoria. En su mente retorcida, este plan parecía perfecto. Solo necesitaba paciencia y un momento en el que Victoria estuviera sola en casa. Finalmente, un día encontró su oportunidad. Asegurándose de que nadie los visitaría esa noche, Emil manipuló la válvula de gas en la cocina antes de salir a dar una vuelta. Cuando cerró la puerta de la casa, dejó atrás el peligro acechante, esperando que, al regresar, encontraría una escena trágica y accidental. Mientras caminaba en la noche, su mente era un torbellino de emociones. No podía deshacerse de la sensación de inquietud que lo perseguía. La idea de que, en unas horas, Victoria ya no estaría en su vida, mezclada con la emoción y el temor de lo desconocido, le hizo sentir una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Pero, al regresar a casa, Emil se encontró con una situación inesperada. Victoria había percibido el fuerte olor a gas al entrar en la cocina. La misma precaución y sentido común que siempre la caracterizaban le salvaron la vida. En lugar de encender nada, abrió las ventanas de inmediato y se apresuró a salir de la casa, llamando a un servicio de emergencia. Cuando los técnicos de gas llegaron, le informaron que la válvula había quedado abierta,
aunque no lograron identificar cómo. Victoria, quien no imaginaba que Emil fuera capaz de algo así, pensó que quizás había sido un error suyo y se culpó por no haber sido más cuidadosa. Al día siguiente, mientras Victoria le contaba a Emil lo ocurrido, él fingió una expresión de preocupación, incluso elevando la voz en un intento de hacerla sentir responsable por la negligencia. La regañó, diciéndole que debía tener más cuidado, que ella misma estaba poniendo en peligro su vida y la de sus hijos. Victoria, confundida y avergonzada, no sabía cómo defenderse. Se disculpó una y otra vez, sin sospechar que aquel tono de preocupación y enojo no era más que una farsa. Emil, sin embargo, sabía que su plan había fallado. La decepción le quemaba por dentro, pero en lugar de detenerlo, esto solo intensificó su deseo de encontrar otro método. El amorío de Emil no hacía más que presionarlo. Su amante comenzó a insistir en que abandonara a su esposa, deseando que su relación pudiera ser algo más que encuentros furtivos. Emil, atrapado entre su ambición y su necesidad de estabilidad financiera, sabía que no podía simplemente alejarse de Victoria sin un plan. Necesitaba asegurarse de que, al marcharse, no solo sería libre, sino también rico. Así que, decidió idear un nuevo y más letal plan. Emil comenzó a actuar de manera amable y cariñosa con Victoria, como en los viejos tiempos. Le hacía cumplidos, cocinaba para ella e incluso le recordaba anécdotas felices de los primeros días de su relación. Victoria, ingenuamente, creyó que su matrimonio estaba mejorando. Para ella, esta inesperada cercanía era una señal de esperanza, una pequeña luz en medio de la turbulencia que llevaban viviendo. Los esfuerzos de Emil por reconquistarla parecían sinceros, y ella quiso creer que tal vez él estaba dispuesto a cambiar. Un día, mientras hablaban de sus sueños y deseos, Emil fingió recordar que Victoria siempre había mencionado su deseo de hacer paracaidismo. Le propuso cumplir ese sueño, argumentando que, después de tantos años de sacrificio, merecía algo emocionante y especial. Victoria no podía contener la emoción. Años atrás, había mencionado este sueño, pero no creía que alguna vez llegaría a hacerlo realidad. Ver a Emil tan entusiasmado y tan dispuesto a organizar cada detalle le hizo sentir que, quizás, los tiempos oscuros se estaban quedando atrás. No sospechaba que detrás de aquella oferta aparentemente inocente se escondía un plan macabro. Emil aprovechó cada oportunidad para ganar su confianza. Hizo las reservaciones en un club de paracaidismo y se aseguró de que ella creyera que todo estaba en orden. Su verdadero plan era oscuro y siniestro. Había manipulado el equipo de Victoria para que el paracaídas no se abriera, asegurándose de que el salto, en lugar de ser una experiencia emocionante, fuera su último momento de vida. Con el plan en marcha, Emil se sintió tranquilo, casi satisfecho. Solo necesitaba un día adecuado para llevarlo a cabo. Mientras observaba a Victoria y a sus hijos aquella noche, no sentía nada más que frialdad y ambición. Se decía a sí mismo que aquel sacrificio era necesario para su libertad, y que pronto comenzaría una nueva vida. Victoria, ajena a todo esto, seguía emocionada, imaginando el salto y confiando en su esposo, sin imaginar el peligro mortal que él había orquestado en silencio. El día del salto llegó envuelto en una atmósfera de tensión que solo Emil comprendía. Victoria, por su parte, estaba radiante de felicidad. Después de tantos años de sacrificio, sentía que estaba a punto de cumplir uno de sus sueños. Emil había hecho todo lo posible por ser el esposo perfecto durante las últimas semanas, organizando cada detalle del salto y asegurándose de que ella confiara plenamente en él. Victoria lo veía con ojos llenos de gratitud y amor, ignorando los secretos y mentiras que él ocultaba tras aquella sonrisa. Esa mañana, Victoria se preparó con entusiasmo, mientras Emil observaba en silencio, enfocado en su plan. En sus ojos se vislumbraba una extraña mezcla de calma y determinación. Ambos llegaron al club de paracaidismo, y Emil, con precisión calculada, se aseguró de que ella recibiera el equipo manipulado. Cada paso que daba hacia la avioneta lo acercaba a la libertad, como si el peso de su decisión fuera a desaparecer en cuanto Victoria diera ese salto. Subieron a la avioneta, y mientras ascendían, Victoria miraba por la ventanilla, llena de emoción. Emil observaba cómo su esposa se llenaba de ilusión, una ilusión que él había decidido truncar. Cuando alcanzaron los 4000 pies de altura,
La adrenalina corría por las venas de Victoria. Miró a Emil una última vez, agradecida y confiada. Él le devolvió la mirada, pero en la profundidad de sus ojos no había amor, solo frialdad. Victoria dio el salto, lanzándose al vacío con el corazón acelerado y una sonrisa de pura alegría. Durante los primeros segundos de caída libre, experimentó una sensación de libertad. Pero esa felicidad se desvaneció cuando intentó abrir el paracaídas y descubrió que algo estaba mal. Tiró del cordón con fuerza, pero nada ocurrió. En ese instante, la alegría dio paso al terror. La adrenalina se transformó en una fría desesperación mientras continuaba descendiendo. Victoria intentó una y otra vez abrir el paracaídas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Gritó, sus manos temblaban al intentar manipular el equipo, y en su mente solo podía pensar en sus hijos. Desde el suelo, los espectadores veían con horror cómo una figura descendía sin control, seguros de que estaban presenciando una tragedia. Milagrosamente, y contra toda probabilidad, Victoria logró aterrizar en una zona donde el impacto fue amortiguado en parte por la vegetación. El golpe fue brutal. Su cuerpo sufrió fracturas en la columna, los brazos y las piernas. Los paramédicos corrieron a auxiliarla, sorprendidos de encontrar signos de vida en ella. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lograron estabilizarla. Aunque tenía graves lesiones, su vida no estaba en peligro de muerte. Era un milagro que hubiera sobrevivido. Mientras Victoria se recuperaba en el hospital, los empleados del club de paracaidismo comenzaron a investigar la causa de la falla en el equipo. Pronto descubrieron que el paracaídas había sido manipulado intencionalmente, lo que encendió las alarmas. La policía fue notificada de inmediato y, con la investigación en marcha, rápidamente surgieron sospechas en torno a Emil. Las autoridades comenzaron a atar cabos, incluyendo el extraño incidente de la fuga de gas en la casa de Victoria. Cada detalle parecía apuntar a una conclusión: Emil. La policía pronto se acercó a Emil, y lo que descubrieron fue una red de mentiras y engaños que expuso sus oscuros planes. Las pruebas eran contundentes. El paracaídas manipulado, las búsquedas en su historial de Internet sobre accidentes fatales y la relación clandestina con otra mujer, una amante con la que soñaba una vida de lujos que sería financiada por el seguro de vida de Victoria. Victoria, en un estado de shock, intentó justificar a Emil, insistiendo en que él la amaba y que quizás todo había sido un error. Sin embargo, las pruebas eran implacables, y finalmente Emil, acorralado, confesó. Había intentado asesinarla para quedarse con el dinero del seguro y empezar una vida con su amante. Las palabras de Emil resonaron en la sala del tribunal como un eco oscuro y doloroso, y en ese instante, Victoria sintió cómo su corazón se quebraba en 1000 pedazos. Después de años de amor y sacrificio, la verdad la golpeaba con una brutalidad insoportable. El hombre al que había defendido la había traicionado de la peor manera imaginable. Con el rostro lleno de lágrimas, finalmente entendió que aquel Emil, el hombre cariñoso que había conocido, no existía más. Había sido un espejismo que se desvanecía, dejando solo dolor y traición. Emil fue condenado a 18 años de prisión, y el cierre de ese capítulo dejó a Victoria una cicatriz profunda. Pero la vida, en su inagotable capacidad de sorprender, le dio una segunda oportunidad. Con el tiempo, Victoria se reconstruyó, enfrentando sus miedos y traumas. Volvió al club de paracaidismo, buscando no solo confrontar el lugar donde casi perdió la vida, sino también encontrar paz y sanar. En el club conoció a un empleado que la había ayudado en su recuperación y que, con paciencia, fue ganándose su confianza. Con el tiempo, esta amistad floreció en algo más, y Victoria comenzó a sentir una calidez que creía perdida. Su nuevo compañero la ayudó a sanar sus heridas y redescubrir el amor. Hoy, Victoria vive una vida tranquila junto a su nuevo esposo y sus 2 hijos, agradecida por haber sobrevivido a la traición y por haber encontrado, al final, una verdadera oportunidad de ser feliz. Emil sigue cumpliendo su condena, y Victoria, en su nuevo comienzo, ha encontrado finalmente la paz que tanto buscaba.